de gases. Este ventilador tiene internamente un compresor de aire. Él toma el aire del ambiente y lo filtra para mezclarlo con el oxígeno, entonces solamente necesita una conexión de alta presión de oxígeno. La conexión de oxígeno debe ser de alta presión, entre 50 y 70 psi. No es una conexión de flujómetro ni de bala pequeña con bajo flujo. En estos ventiladores opcionalmente viene esa conexión de bajo flujo, que es una conexión que viene acá donde está este tapón. En ese caso sí se puede conectar por esta conexión con un flujómetro y una bala pequeña, pero en este caso este ventilador no la tiene instalada. Otro aspecto importante: en la parte de atrás del equipo están unos filtros de polvo, que si el equipo va a ser usado con pacientes contaminados con COVID-19, es importante que cada vez que se haga la desinfección de limpieza general del equipo, se retire esta tapa para limpiar los filtros. Entonces la tapa la podemos retirar con una moneda, básicamente desatornillando. Y oprimimos las dos puntas. Todavía falta desatornillar más. Ya, el tornillo quedó suelto. Y oprimimos y retiramos esta tapa. Como el equipo toma aire hacia adentro, pues posiblemente partículas del virus van a quedar acá incrustadas en los filtros de aire, en los filtros de polvo. Entonces es importante retirar estos filtros, lavarlos normalmente con jabón, con abundante agua y jabón, escurrirlos, dejarlos secar o soplarlos para que se sequen rápido y volverlos a instalar cuando estén secos. Es importante que estén bien secos cuando se vuelvan a colocar. La tapa se puede lavar normalmente con un cepillo, agua y jabón para quitarle todo el polvo. Estos filtros acumulan mucho polvo, entonces por eso es importante que se haga esa desinfección para que el virus no vaya a quedar ahí incrustado. Para colocarla, entonces encajamos las punticas en las ranuras que están abajo, oprimimos hasta el fondo y volvemos a atornillar. Muy buenas tardes. Voy a darles una explicación básica del funcionamiento del ventilador Draeger Sabina 300. Entonces, como podemos ver, este es un ventilador Draeger Sabina 300. En la parte del frente está la válvula inspiratoria. Estaba fija en el equipo, esta no se retira. Y en la otra conexión frontal está el lugar donde se coloca la válvula de expiración y el sensor de flujo. Esta es la válvula expiratoria del equipo. Se compone de varias partes. Es totalmente desarmable. Entonces, esta es la trampa de agua de la válvula de expiración, donde se retiene la condensación de líquidos de la expiración. Trae esta conexión para el sensor de flujo, que viene con una malla interna, y en la parte de atrás viene la membrana
que hace el sello de la válvula. Hace el movimiento de abrir y cerrar la válvula. Entonces, esta malla es muy importante para la medición del sensor de flujo. Si la malla no está, no se puede hacer una buena medición del flujo, ya que la malla lo que hace es que el flujo de aire vaya hacia el sensor totalmente lineal. Entonces, para colocar la válvula, la colocamos derecho en su posición y giramos hacia la derecha y queda asegurada. Para retirarla giramos a la izquierda y jalamos hacia adelante. Este es el sensor de flujo. Este elemento es totalmente... Bueno, este es el sensor de flujo de la expiración. Es un sensor que funciona por hilo caliente. Es totalmente esterilizable. Perdón, no se esteriliza en esterilizador, sino solamente se desinfecta. La limpieza de este elemento normalmente al retirarlo del equipo, después de haber estado trabajando, se retira, se deja enfriar por unos minutos y posteriormente, cuando esté frío, se sumerge en alcohol al 70% o el desinfectante que ustedes utilicen para desinfectar, aproximadamente durante 1 hora. Para colocarlo, entonces él no tiene derecho, se puede meter de cualquier forma. Lo colocamos en la conexión hasta el fondo y lo corremos hacia la derecha. Entonces, para quitarlo, corremos a la izquierda y sacamos. La válvula de expiración sí se debe de esterilizar. Ella, pues bueno, se desarma, como les mostré, se lava y ella se puede esterilizar en ciclo de vapor de 134 grados durante 5 minutos. Otra conexión que tenemos al frente es la conexión para un nebulizador. Entonces acá está la salida de la conexión neumática y acá está la conexión eléctrica del nebulizador. En la parte de atrás está el botón de encendido del equipo y un puerto de comunicaciones. También hay un fusible, que es el fusible de las baterías. Este fusible, si las baterías no funcionan, hay que revisarlo porque puede haberse dañado y se puede cambiar. Encendemos el equipo. Y esta es la pantalla inicial que él nos muestra y él inicia a ventilar tan pronto lo encendemos. Entonces hay que colocarlo en espera. Entonces, con este botón, que es el de inicio y espera, con este botón lo colocamos en espera y confirmamos, tocamos acá y confirmamos siempre con el mando rotatorio. Todos los cambios que hagamos en la pantalla, tocamos la pantalla y luego confirmamos con el mando rotatorio. Lo primero que se debe hacer antes de colocar a funcionar el equipo es hacer la comprobación del equipo. Acá está la ventana. Él nos indica los resultados de la última comprobación que se realizó con la fecha y la hora de la última vez que se hizo el chequeo. Entonces le damos iniciar, confirmamos
hace primero el chequeo de las alarmas. Le damos que sí. Señal de alarma de media prioridad es la de color amarillo. La de alta prioridad es la roja. La de color amarillo es la de media prioridad. Y la de azul es la alarma de baja prioridad. Le damos que sí. Alarma acústica. Circuito respiratorio, incluido el filtro bacteriano colocado correctamente. Ya tenemos montado el circuito de ventilación. Le decimos que sí. Un humidificador conectado correctamente o no usado. En este caso no estamos usando humidificador. Igual le damos que sí. Pulmón de prueba conectado. Al finalizar el chequeo, todos los ítems de las pruebas deben aparecer en verde. Si alguno quedó en rojo, el chequeo no pasó y el equipo pues está mostrando cuál es la falla que tiene. Luego podemos hacer la comprobación del circuito respiratorio para ver las fugas que tenemos en el circuito. Entonces podemos escoger el circuito adulto o el circuito pediátrico según lo que vayamos a utilizar. Si vamos a usar humidificador o filtro o ninguno, y le damos iniciar a la comprobación del circuito. En la parte de abajo nos aparecen las indicaciones: conectar el circuito respiratorio, sellar el puerto de conexión del paciente y confirmar con OK. Entonces quitamos el pulmón, taponemos la Y y confirmamos. Luego nos dice que abrir el puerto de conexión del paciente y confirmar con OK. Ya terminó la comprobación del circuito, pasó con 0 de fugas. Entonces acá nos indica que una fuga menor a 300 mililitros es aceptable y pasa el chequeo. En la otra ventana nos aparece en la comprobación de resultados, nos dice el flujo, la resistencia del circuito. Volvemos a conectar el circuito y ya podemos empezar la ventilación. Entonces podemos escoger el modo de aplicación, si ventilación por tubo o ventilación no invasiva. Entonces, si escogemos ventilación no invasiva, el ventilador en la parte de arriba indica que está funcionando con ventilación no invasiva. Todos los modos ventilatorios que tiene instalados el equipo funcionan en ventilación tanto invasiva como no invasiva. Entonces lo que él hace es que si escogemos no invasiva, él ajusta los límites de alarma para que no esté pitando cada rato, porque él va a reconocer que hay una fuga, una pequeña fuga en la conexión de la máscara hacia el paciente. Siempre va a haber una pequeña pérdida, entonces con eso él compensa los valores y no va a estar generando alarmas constantemente. Bueno, en este caso escogemos tubo y le damos iniciar ventilación. Bueno, antes de eso, acá nos indica en qué modo ventilatorio va a iniciar el equipo. Siempre nos indica los valores de ajuste preseleccionados. Normalmente el ventilador inicia en el último modo ventilatorio que se dejó funcionar la última vez. Si no queremos iniciar en ese modo ventilatorio, entonces podemos ajustarlo antes desde acá, desde ajustes del ventilador, y cambiar los parámetros, cambiar el modo ventilatorio. O si no, entonces podemos iniciar con el que ya estaba seleccionado. Confirmamos y el ventilador ya inicia
la ventilación. Bueno, en la pantalla principal él nos va a mostrar las tres curvas de presión, volumen y flujo. Si tocamos sobre una de las curvas podemos cambiar la posición de cada una. Entonces las podemos organizar de acuerdo a lo que nosotros requeramos. En la parte inferior nos aparecen siempre los ajustes del modo ventilatorio. Entonces en este caso está el ventilador ciclando en volumen control. Podemos ajustar el FIO2, el volumen tidal, el tiempo inspiratorio, la frecuencia y el PIP. Si desplegamos acá la ventana, nos aparecen los diferentes modos ventilatorios que tiene el equipo. En este caso, este equipo está configurado, tiene una configuración básica, entonces viene con volumen controlado y asisto controlado, volumen SIMB, presión control y BIPAP y CPAP. Bueno, acá nos aparecen dos ventanas: ajustes generales, que son los mismos ajustes que ya les expliqué, y ajustes adicionales. Entonces en ajustes adicionales podemos activarle el suspiro o desactivarlo y cambiar el valor de delta de PIP. En este caso voy a dejarlo desactivado. La sensibilidad, activarla o desactivarla. Si es volumen control, pues si lo queremos asisto controlado, entonces activada. Si la queremos totalmente controlada, pues desactivada. Y el autoflujo, activarlo o desactivarlo. El autoflujo nos ayuda para que el flujo de gas en la inspiración sea más uniforme, más controlado, y se eliminan unos picos de presión en la inspiración. Bueno, si volvemos a ajustes generales, acá también tenemos el ajuste de flujo, de control de flujo, y cerramos. Entonces, para acceder a los ajustes del ventilador lo podemos hacer desde acá, abriendo la pestaña también, o desde este botón en la pantalla que dice ajustes de ventilador. Bueno, el primer botón de arriba es el botón de alarmas. Entonces nos aparecen los ajustes de alarma, superior e inferior, de volumen control, de volumen minuto superior, volumen minuto inferior, el ajuste de alarma de alta presión, el ajuste de alarma superior de volumen tidal, el ajuste de alarma de alta frecuencia y el ajuste de alarma del tiempo de apnea. Estos ajustes de alarma se deben realizar manualmente. Este ventilador en este caso no tiene algún botón donde se puedan dar un autoajuste automático. Bueno, en el siguiente botón, como ya les mostré, aparecen los ajustes del ventilador, y en el siguiente botón aparecen los datos. Estos son los datos monitorizados, todos los datos ventilatorios, de los parámetros ventilatorios que está monitorizando el equipo. Y también nos aparece una pestaña que dice mediciones, que son las mediciones de los parámetros en tiempo real, y otra pestaña que dice ajustes, donde nos aparecen los ajustes que tenemos en el modo ventilatorio.
El siguiente botón es un ajuste para la luz de la pantalla, día y noche. Entonces, dos opciones para tener la pantalla oscura o la pantalla clara. El siguiente botón nos da la opción de congelar las curvas para hacer mediciones. Entonces la congelamos y con el botón rotatorio nos podemos desplazar en el tiempo para ver algún valor anterior. El siguiente botón de sensores y parámetros nos da la opción de activar y desactivar el monitoreo de FIO2. Bueno, nos aparecen dos pestañas, una que es de O2 y de flujo. Entonces en la de O2 nos da la opción de activar y desactivar el monitoreo de FIO2 y hacer una calibración manual del sensor de oxígeno. Esto se realiza en dado caso que haya una falla en la calibración. Entonces, si nos aparece error de calibración de sensor de oxígeno, desde acá lo podemos hacer manualmente. Le damos iniciar y confirmamos. Acá en la parte superior de la pantalla nos aparecen las indicaciones, dice desconectar al paciente. Cuando desconectamos aparece calibración de O2 en curso. Y posteriormente él nos indica cuándo podemos volver a reconectar al paciente. Indica que podemos volver a reconectar al paciente y que la calibración fue exitosa. Ahora en la pestaña de flujo igual, entonces este no nos da la opción de calibración, solamente de activar y desactivar el monitoreo de flujo. Bueno, el siguiente botón de la pantalla nos indica configuración del sistema. Acá podemos realizar unos ajustes de la configuración general del equipo, como el volumen de las alarmas, el brillo de la pantalla. En la ventilación podemos activar o desactivar algunos parámetros, como un botón de límite de presión, la medición de la presión plató, la finalización de la inspiración. Estos parámetros se pueden activar y desactivar. Después ya podemos ver el cambio del idioma, la fecha, la hora, interfaz. Esto es para cuando se va a comunicar el ventilador con otros equipos. Y en último, las opciones. Nos indica la versión de software instalada y las opciones de ventilación que tiene habilitadas el equipo. Si en algún momento se desea adquirir otro modo ventilatorio, se puede hacer para este equipo que viene básico. Entonces nosotros introducimos acá el código de liberación que nos da la fábrica y se pueden habilitar todos estos otros modos ventilatorios con un costo adicional. Bueno, lo último que podemos ver en la pantalla es si queremos cambiar los valores que se presentan en la pantalla. También lo podemos hacer, tocamos sobre cada uno y podemos cambiar los diferentes parámetros de medición que está haciendo el equipo. En la parte frontal, bueno, aparecen otras teclas. La tecla amarilla, que es la pausa de las alarmas durante 2 minutos. Entonces, tan pronto la oprimimos, él comienza a contar desde los 120 segundos hacia atrás. Reinicio de alarmas, cuando ya nos aparece una alarma que en la pantalla que ya hemos solucionado, entonces le damos reiniciar alarma para que se quite el aviso. Nos aparece un botón
de una maniobra especial que es la maniobra para succión. Normalmente los ventiladores no se debe hacer la succión del paciente con el circuito cerrado, sino que se debe desconectar el tubo del ventilador para hacer la succión del paciente. Si se hace en circuito cerrado se puede llegar a dañar los sensores de presión del equipo. Entonces para eso viene esta maniobra. Si la oprimimos, él hace una preoxigenación del paciente antes de desconectarlo con oxígeno al 100% durante 120 segundos. Entonces ahí está haciendo la preoxigenación durante 180 segundos. Cuando se terminen los 180 segundos, él nos va a indicar que ya el paciente está preoxigenado para que no se vaya a desaturar y podemos desconectarlo para hacer la succión. Iniciamos la preoxigenación del paciente cuando comienza el conteo y él ya ha preoxigenado al paciente por suficiente tiempo, podemos desconectar y aspirar al paciente. En este momento está aspirando, la ventilación está detenida y nos quedan estos segundos para aspirar y volver a reconectar. Entonces reconectamos y nos aparece un aviso que dice enriquecimiento final de oxígeno. Eso quiere decir que posteriormente, después de que conectamos otra vez al paciente, él oxigena nuevamente al 100% al paciente durante 120 segundos, 2 minutos más, para que se recupere en caso de que se haya desaturado. Tenemos es el nebulizador. Como les comentaba, acá en el frente está la conexión. Le damos a activar y él comienza a hacer la nebulización. Desactivamos y vuelve otra vez a la ventilación normal. El siguiente botón que tenemos es la pausa de inspiración. Si lo tenemos oprimido, él hace una pausa en la inspiración y al final que lo soltamos, en datos podemos ver los parámetros de mecánica ventilatoria. Y bueno, el último botón es el de detener e iniciar la ventilación. Al detenerlo, siempre él va a sacar la alarma de que el ventilador se colocó en modo de espera, entonces hay que darle reiniciar alarma para que se silencie.